Vamos, que se nos va el tiempo, tengo una hora nada más para... Pues es que yo sí le puedo compartir mi pantalla para indicar el filtro, a ver cómo va. Ya, comencemos por eso. Ya. Ahí se puede ver, Inge. Sí. Ya. Bueno, yo le hice con el FIR de ventana y le hice un factor de 80. El que ocupé fue el Kaiser a un beta 3.6. Ya. Este de aquí supuestamente es para una frecuencia de 5 GHz, porque son para los walkie-talkies, Okay. que estaba averiguando que ocupa un rango de 5 GHz y que va desde los 200 megas hasta los 500 megas. Ya, este que estás haciendo es el filtro FIR, Ajá, por método de Kaiser. de ventana. Ah, sí, de ventana. Y dentro del método de ventana cogiste Kaiser, Ajá, un orden de 80. sí. Porque usted dijo que era a partir de los 50 hasta los 80 que era factible con él. Ya, ¿qué frecuencia va a entrar al filtro? De 5 GHz. Ya, entonces no puedes poner aquí en frecuencia de muestreo 5, ¿Por qué? porque la frecuencia de muestreo, de acuerdo al criterio de Nyquist, tiene que ser como mínimo 2 veces la frecuencia máxima de entrada. Si tu frecuencia máxima de entrada es 5 GHz, eso tiene que ir como mínimo a 10 GHz. Ah, listo. Ese es un A ver, criterio que no se puede violar en la... fíjate que esto no tiene nada que ver. Los 5 GHz tienen que ver aquí con la frecuencia de corte. ya. O sea, ¿qué frecuencia de corte tú quieres cortar el filtro? Desde los 200 MHz hasta los 500 MHz. 500 Megahertz. hasta los 500 MHz. Ajá. Entonces no son 5 GHz, 0,5 GHz. Y Sí. es lo que estás poniendo aquí en esto. Entonces, Entonces, 5 sí te sirve porque yo pensé que tú me decías hasta 5 GHz. no, es que, a ver, 5 era que estaba puesto. Pero es que si eso es un pasabanda y va a dejar pasar de 200 a 500 megas. Es decir, de 0,2 a 0,5 GHz. Ajá. Entonces no hay que poner. Bueno, si le pones 10 no pasa nada, pero el asunto es que por debajo de la frecuencia de muestreo es la frecuencia a la cual se va a realizar la digitalización interna dentro del filtro digital. Y de acuerdo al criterio de Nyquist, no debe ser, mejor dicho, como mínimo 2 veces la máxima frecuencia que puede entrar en el filtro. Claro. Bueno, está bien, a ver. Ya, entonces Ahí me tiene la salí, respuesta. me salí así, el filtrado, porque usted dijo que era debajo de los 40 dB. Sí, pero está mal todavía el filtro, Porque, porque no, aquí en la parte superior está todavía muy, muy, muy curvo aquí. Si ve, esto tiene que ser mucho más lineal acá arriba. a ver, Ponle la de fase, a ver. La de fase sí tiene linealidad. No, pon el primero, el que tenías puesto. Ya. Y primero el orden está exageradamente alto. Está muy alto. El filtro no está tan bueno que digo. Esto se puede... Aquí hay algún problema con la frecuencia porque fíjate que el filtro está muy recogido hacia la izquierda. Esto tiene que salir más en el centro. Entonces, ya, cámbiale aquí a 10 GHz, bueno, pues, como te dije yo. a ver. Ya, Vuelve a poner la respuesta de frecuencia. La de frecuencia. Ya. Hay que jugar aquí con las frecuencias estas del corte, porque te estás poniendo, es que le estás poniendo aquí como, ya sé lo que pasa, lo que estás poniendo aquí en gigahertz, pone aquí en megahertz. Por eso te está quedando ¿quién? como 0,2, estás muy pegado a cero aquí.
No, a ver, déjale en 5 aquí. En la frecuencia de muestreo, Ahí. déjale en 5. Ahí. Ya. Pero vamos a ponerle aquí arriba. A ver, entonces 5 no. Cámbiale aquí de gigahertz a megahertz. En unit, donde dice unidad ahí. Ya. Ya, entonces vamos a Sí, ya le poner, cambié. ponle aquí 500 en la de muestreo, 500. No, sí, ahí 500, a ver, ahí 200. Abajo 500. Y arriba 5000. Ahí ves cómo te queda mejor ahora. Se nota mejor el filtro porque como estaba antes, estaba muy pegado aquí a la Sí. parte izquierda. Es por el rango de frecuencia que estaba muy alto. Ahí. Y entonces le estabas trabajando como 0,2, estaba muy pegado a 0 aquí, ¿sí me explico? Entonces aquí se ve la... No, no le expanda Sí. tanto. Déjale como estaba antes. Aquí ya se ve mejor, porque aquí sí... Déjale como estaba antes, no empiece a mover. Ya, ahí se ve mejor. Fíjate que ya está más alineado aquí arriba en la parte superior. Ahí está bastante bien el film. ¿Estamos de acuerdo? Ya, Sí. pero ¿cómo sabes que ese es el mejor diseño que puedes conseguir aquí? Hice otro. Bueno, vamos a cambiarle. Quítale el Kaiser ese, vamos a ponerle Hamming, por ejemplo. Jaime. Ah, ya, bájale el orden un poco a 60. Ya. Ya, pruébalo. O Mira, sea, en general no tiene que darme mucha curva aquí. Tiene que darme un poco más recto. pero bajó la atenuación. Tiene menos atenuación ahorita que antes. Ay, ay, Ahora ay, súbele ay. un poco el orden a 70. ¿Ves? Mejor todavía. Sigue bajando la atenuación aquí, ¿ves? Sí. El rizado está mucho más atenuado, ya está por menos 60. Y ahí tienes mejor. Vamos al diagrama de fase para que veas lo que pasa. ¿Ves? Totalmente lineal. Aquí. Vamos al diagrama de polo visor. Aquí en gesto de aquí no sé interpretar bonito cómo es. Ya aquí lo que pasa es que tiene que, lo que no pueden haber polos ni ceros fuera del círculo. Tiene que estar así como está aquí metido dentro del círculo. Ah, listo. Hay un Y por poquito, ejemplo, hay un poquito estos de aquí aquí. salido, pero la mayoría sí están dentro del círculo. Es bastante aceptable el círculo. Ah, ya. Vale con otro, a ver, otro método. A ver. Por ejemplo, todo esto que estamos haciendo tú tienes que ir probando. Ya. Incluso cambiando aquí el rango de frecuencia para ver si bajando a una escala más baja se consiguen mejores resultados o se observa mejor. Pero con el que yo te demostré está bastante bien. Ya. Esa es la idea. Y lo mismo hay que hacer con el pasabajo, perdón, con el IR, con el IR. Ven, esto es difícil manejar, no es difícil manejar porque esto es lo que hay que monearle un poco todas las funciones que tiene esta cosa aquí. Porque yo lo hice Este es el FDA Tools del MATLAB, ¿no? sí, porque yo lo hice con Chaser 2 y aquí le puse 20. Para el IR, Ajá. ya. ¿A qué frecuencia? Me sale así. Está bastante bien, aunque se puede bajar la atenuación esta. A ver. Ponle, pues este Chevy, déjame ver el tipo elíptico, no es aquí el...
Acá, acá en el método. ¿Cuál? Aquí abajo en la izquierda, donde cogiste el ir aquí. Ya. Cógele el elíptico ahora un momentito. Mira, se está mejor todavía. Sin embargo, tiene un poquito de rizado aquí. Que es aceptable. Ahí está mejor. Sí. Más atenuada la banda de rechazo, más menos banda de transición tienes aquí todavía. Solo que consigues un poquito rizado aquí. Habría que ver si con otro método se puede conseguir eliminar un poco el rizado. O tal vez cámbiale un poco el orden a ver qué pasa. O sea, con la parte del rizado, creo que el Chevich, el tipo 2, ese de ahí creo que era el mejor. Sí, pero en cambio, fíjate que con el elíptico consigues mejores resultados del rizado, en la banda de rechazo y menos banda de transición. Todo esto que yo te estoy diciendo es la conclusión a la que tú tienes que llegar. Ahí se complicó más. Mira qué ancha la banda de transición. No sirve. Ponle 25. ¿Qué pasó? ¿No te dejó No me deja mayor de 25, creo. con este método? Vamos a probar con otro, el Chevy tipo 1. No, peor. Y el 2. Yo con el 2 tuve mejores resultados, creería. A ver, ponle a ver. Sí, ese está mejor. Ajá. Porque bueno, tiene un poquito más de atenuación, pero está aceptable tú también. Y está bastante liso aquí. Ese es el mejor resultado que podrías obtener. ¿Ven? Sí. Entonces, todo eso que hemos hecho ahorita, que no te tomó ni 10 minutos, No hay. ahorita no te tomó nada explicar No. todo eso. El asunto es que cada una de estas pruebas tú tienes que registrarlas. Entonces, esto que tienes aquí ahorita es el diagrama de la respuesta en frecuencia. Coges el de fase, vete al de fase. Ese sería el segundo que tienes que registrar y el otro es el diagrama de polos y ceros. Dije, pero aquí no tiene que ser recto. No, en los IR no. Ah, ya. El FIR sí, el FIR tiene alta linealidad, estos no. Estos no son lineales para nada. Ya. Y que disculpe que le interrumpa una preguntita. Eso quería ver Mira, en los mira, tú diagramas de ves, círculos cómo debe ser ahí en mira el I. cómo aquí, las cruces son los polos y las bolitas son los ceros. Todo esto tiene que estar metido dentro de la circunferencia. Este filtro está bueno, Este sí está bien. Ajá. porque todo cae dentro de la convergencia del círculo de la circunferencia. Ya ahí. Cuando están dispersos por fuera, ahí es donde hay todavía problemas. Ese es el asunto. Ya. Ese se le ve bastante bien. Pero fíjate que esto que hicimos en 10 minutos, tú tienes que registrarlo y sacarle todas las capturas de pantalla. Esto tiene por aquí arriba. Búscale por ahí en File. Mira, ¿Dónde? aquí tienes para guardar, ¿ves? Ah, pero eso se le puede hacer un corte de pantalla, creo. No, no, ningún corte de pantalla. Ponle aquí donde dice imprimir para que veas. Pueden guardar. Eh, Aquí, mira, aquí tienes para exportar. Ahí pon en File, mira, tienes opciones. Exportar. Ponle exportar a ver a qué formato se puede exportar esta cosa. Workspace, certificado. Bueno, a ver, quítale eso un momentito. Ponle en imprimir, a ver, en imprimir. Ponle ahí. Dale un clic. sí, sí, ya le di, pero no se carga. Ganás. Ahí sí. Ya, a ver si le puedes cambiar esto a PDF. Aquí
aquí tiene, mira, imprimir a PDF, Microsoft Print to PDF. ¿Ves? Mándale a ver qué pasa. A ver si te deja guardar eso como un PDF. En cualquier lado por ahí. Ponle un nombre. Ya ves, ahí lo tienes. Ya. Entonces, todas esas cosas después tú si quieres la puedes recortar y guardarla en el documento final del informe. Ya ahí. ¿Ves? Sí. Y eso que por ahí debe tener otra función más que la puedes portar a otro. Supongo que de ver cómo también imprimir las 3 de una sola. Claro, también. A lo mejor hay como imprimir todo el reporte completo. Claro. Ese hay que monearle ahí, por eso te estoy diciendo que tiene muchas funciones ahí que hay que revisar. Sí. Bien, ¿qué más? Ahí me están levantando la mano, a ver quién más quiere participar. Deje de compartir un ratito para ver otros compañeros. Ya ahí. Espérame un segundo. Ya ahí. A ver, ¿quién más? Yo levanté la mano, pero el compañero Aro levantó primero. No sé si él quiera A ver, Aro. Dígame, Aro. Sí, nada, le quería mostrar el filtro porque tengo una pequeña duda. Si puedo compartir la pantalla. Comparta, comparta. Lo puede ver, Inge. Ya, es un pasabar. Sí, entonces. Está bastante bien. Ajá. Mi pregunta es. Ya, pero te voy a decir, el orden está muy grande. Sí, a eso iba, precisamente a eso. Demasiado grande, porque ¿sabes lo que Sí. implica eso? Más etapas. 100 etapas distintas. Eso a la hora de diseñar es un dolor de cabeza. Yo lo bajé a 60. Por ahí debería y estar. Seguía filtrando relativamente bien. Dentro de todo sigue estando bajo de los menos 40 Hz. Estando bien. Con 60. Lo que Sigue te bien, aumentó un está poquito más la banda de transición, pero sigue estando bien. Sí, esa era mi pregunta. ¿Cuál le cogiste? ¿El X-Ripple? Sí, el equipo. Cámbiale aquí, vamos a cambiarle aquí a probar con otro. ¿A Windows, tal vez? ¿Cuál? En ventanas, para probar ventanas. Vas a hacerle por ventana. Ponle la ventana de Hamming, a ver. Mira, te da bastante bien también. Menos banda de transición que antes. Vamos. ¿Ah? Pero, y en esta figurita, ¿por qué me salió? No es una figura completamente. No, eso es normal, porque lo que pasa es que Sí. esos son frecuencias, esos son componentes de frecuencia que está dejando pasar, pero recuerda que no necesitamos eliminar todo esto. El rizado siempre va a estar presente. Bien, lo ideal es que no hubiese esto, pero eso sí va a haber, pero fíjate que está atenuado. Tiene una atenuación bastante grande aquí de menos 50 debe. Sí, pero en la anterior era un poquito más baja, no llegaba a los 60. Claro, si le aumenta el orden aquí a 70 y vas a ver que te baja todavía más. Pero la idea es tenerle en un orden. Pones 80, pues, todavía mejora. Me cambió un poquito la banda de transición. Pero en cambio, el filtro se vuelve más complejo. Yo diría que eso debe estar entre unos 60 y 70, no más del orden. 70 ponle. Por ahí. Pruébale con Kaiser o con otro ventana. No. Se empezó a ver rizado en la banda de paso. Sí. Sí.
¿Listo? Sí, Ya, eso es lo que tienen que ir jugando. Entonces, pero cada simulación que vayan haciendo aquí, tienen que registrarla para después llegar a un análisis, una conclusión y decir, mira, el mejor método es este, por esto, por esto, por esto, porque se logró mejor aquí, mejores resultados en la banda de paso, mejores resultados en la banda de transición, menor rizada, todo eso tienen que ir explicando. y ahorita le estábamos viendo en ventana por Chebyshev y me salió este filtro, así jugando con los números ahorita. Lo que pasa es que el de Chebyshev creo que no es un método propio de ventana, déjame ver. Sí, está en ventana, aquí en Windows y en Windows. Si te da la opción ahí. Chebyshev. Le dio, pero claro,
70. Pero tiene mucha banda de transición aquí. Sí. ¿Estás cortando a cuánto? ¿A 1.5? Sí. Pero ahí no dice 1.5. Ah, sí, 1.5. Sí, está en hercios. Ya, aquí es el corte. Y tienes de 1.5 a casi, esto es 2. Aquí estamos hablando de 1.75 más o menos. Toda esta banda de transición. Mm, Bueno, a ver, y si le ponemos otro método mejor. bueno, ah, No, ese no. ¿Cómo estamos haciendo ahorita, Inge? Nada más, Estábamos no, haciendo- póngale el de Hamming otra vez. Por ahí creería yo que va la cosa. Sí, lo que pasa es que como estábamos haciéndole esto mismo con con los integrantes del grupo, y sí, y vimos que tal vez esto puede ser, pero nos convencía más, como decía, con Equitrip, Bueno, porque y en 60 creo que pusimos. ese también está bastante bien. No, en 70. Esas son las conclusiones a las que tú tienes que llegar y defender tu idea. Ahora, vamos a ver cómo se comportan los otros diagramas, porque ese es el otro asunto. Aquí, vea, este tiene muy buena Sí. linealidad aquí. Esto es lo que se persigue en un filtro field. Y vamos a ver el diagrama de polos y ceros. Mira, aquí se ven los dos juntos, ¿eh? Ya, aquí tiene un poco de ceros fuera. Déjame ver el diagrama de polos y ceros. Ya, ahora cambia al otro que tú querías, al de Chebyshev. Mira, aquí, por ejemplo, tiene un montón de ceros afuera. Ya no están aconsejables. A pesar de que sí te da buenos resultados en la respuesta de frecuencia. Vamos a la respuesta de fase. Es bastante lineal, pero mira, está muy... Ah, bueno, va de 1,5 hasta acá, en la mitad de aquí. Y el anterior, El primero, no el Equitrip. la respuesta de frecuencia. Pon la respuesta de frecuencia, pon la respuesta de frecuencia. Esto de polos. Hay varios afuera. La de primero, el primero de respuesta de frecuencia es. Por acá está 1.5. Estaría entre este y el de Hamming, más o menos. Sí. Eso era lo que estábamos precisamente Listo. viendo Vamos con a los darle compañeros. el paso a Macas para ver qué Y tiene él. una preguntita, disculpe. Lo que estábamos también diciendo era que son 2 filtros por grupo o cada uno tiene que tener su propio filtro. Como dos filtros por grupo. Dos filtros, o sea, el FIR. No, todos los grupos tienen que diseñar 2 filtros, uno FIR y uno IR. Ya. Pero Y cada filtro, el FIR o el IR, tienen que hacer unas 5 simulaciones diferentes. Todo esto que estamos probando aquí hay que probar con varios métodos. Ya Para que tú puedas tomar una decisión. Y cada prueba que estás haciendo, eso que ahorita lo estamos haciendo rápido, pero esto en realidad, por ejemplo, tú cambiaste todo esto y empezaste a variar todos tus parámetros, tú tienes que sacar registro de todo esto, de los 3 gráficos. Solo para este método. Después cambias de método y vuelves a hacer lo mismo. Y así, para que después llegues a un análisis y una conclusión. Eso solo para el FIR. Después para el IR tiene que hacer las 5 pruebas esas que te estoy diciendo. Ya. Y puedes ir variando el orden también. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que al aumentar el orden mejora el filtro, pero se complica el filtro desde el punto de vista del diseño. Entonces hay que llegar a un compromiso, hasta un valor aceptable. Por eso le decía que entre 50 y 80 es lo aconsejable, no pasarse de ahí.
Ya, Ya, muy amable, muchas gracias. gracias. A ver, Macas. Entonces dije, buenas tardes. Buenas tardes. Es un pasa alto. Es un filtro pasabanda. Ah, pasabanda, pero está muy expandido. Tiene que cambiar. ¿De qué frecuencia es? Va desde los 300 hercios a los 3000, que es más o menos como que el rango de la voz. Pero lo que pasa es que tienes la frecuencia aquí en kilohertz. ¿Por qué está en kilohertz? Cámbiala aquí. No, están en hercios. A ver, O sea, cámbiale el aquí, rango. Vamos a cambiar las unidades aquí en un momentito. en donde aquí le pongo kilohertz. No, en hertz. A ver. Ahí está en hertz. La frecuencia de corte, la de abajo está en 300 y la de alto en 3000. Eso serían 3 kilohertz. Pero lo que pasa es que está muy expandido. Vas a tener que ponerle en kilohertz porque hay una frecuencia ya que está en el orden de los kilohertz. Aquí pone kilohertz a ver qué pasa. Y aquí tendrías que ponerle 0,3 hasta 3. Y Y y la aquí sería frecuencia el de doble. muestreo, Ah, 6 kilohertz. ponle 10. Ponle 10. Ya. No, Bueno, está ahorita con el método de ventana y con el criterio de Barley y Hanning. ya, así no Entonces, nos de sirve. lo que le estamos. No, no, así no nos va a servir el filtro porque está muy, muy pegado aquí a la izquierda. No, no vemos la otra banda de aquí. Vas a tener que bajarle a Hertz entonces otra vez. Pero por qué es tan amplio el ancho de bandas? Es más o menos como para dar una aplicación de audio. ¿Pero de cuánto? ¿De 300 a cuánto? De 300 a 3000. O le reduzco más El la rango. banda de paso. Sí, Le porque si podría no... poner entonces de 1000 a 3000. Ajá, luego lo veré. Pero entonces ahí tendrías que tener 1000. 6000 por lo menos. Ya, esta me dice que debo hacerle más grande. Es, por ahí empieza a verse mejor el filtro. Pero ahora tienes que cambiar los métodos. Sí. Bueno, el orden le dejé en 50 y en realidad el que mejor responde es el de Hamming. Dejándole en 50, Es, ahí se le ve bien. una mejor respuesta. Mira, mira qué bien empezó a ponerse el filtro. Si le aumento unas 10 unidades al orden, igual mejora un poco más la banda de paso. Se Ujú. achica más. Pero lo que tenía dudas es bueno, ya el diagrama de polos y ceros, porque tiene algunos ceros por Sí, fuera. no está tan bueno, desde ese punto de vista no es tan bueno. Habría que probar con otro método que incluya más cantidad de cero dentro del círculo. El de fase, El diagrama de fase sí estaba. el otro. Ah, perdón. Es, sí, la linealidad está bien, Ujú. pero lo que no está tan bien es lo de los polos y ceros. Habría Sí, que ir jugando con el orden o con el método. Pruébale con otros métodos. Es que tú tienes que ir probando con varios métodos. sí. Todo depende del método, el orden, la frecuencia en la que se esté trabajando. Hay muchas cosas que influyen en. Cámbiale el orden, a ver, no, ponle un poco No, más alto para que vea. 70. Ya, en cambio aquí como que se dispersan los polos y los ceros. No, no, eso es lo que Lo pasa es que hay que menos. expandir el diagrama. Eso hay que ir haciéndole zoom progresivo. Pero bueno, cámbiate el de frecuencia y después regresa. Comienza a ver rizado. No, ahí empeoró. El rectangular ese no es bueno. Mm, Blackman.
Como que sí. Ahí hay bastante atenuación de la banda de rechazo, pero en cambio hay mucha transición. Banda de transición hay demasiado. El X-Ripple le funcionó bastante bien ¿Cuál? acá. En vez de ventana, coge aquí X-Ripple. Ah, Uy, pero son muchos. por aquí me toca cambiar creo, los parámetros. Mm. Debe ser menos que 4000. ¿Por qué? No, crazy. Bueno, hay que ir jugando, pero ya sabes más o menos cómo es el asunto. Sí, o sea, sí, el que no me convencía es justamente el diagrama de polos y ceros. Sí, hay que Porque mejorarlo un quedaban poquito. bastante dispersos. Pero modificando el método y cambiando el orden, sí se consigue eso. Mira. Bueno, esto es lo que Entonces, tienes que darle más uno. Aunque hay cero fuera, bastante fuera. entonces nosotros llegaríamos hasta demostrarle en el filter designer, dije, no Sí. hace falta hacerle en Simulink. Si quieres, verá, no es obligatorio, pero si lo haces mejor todavía. Sí, aquí hay una función Ya. de Simulink que tú le puedes meter una señal de audio, le puedes poner un osciloscopio a la entrada y un osciloscopio a la salida. Esos son bloques simulados que se ponen. Sí, Hay, eso hay se. estudiantes que lo hacen y les queda muy bien. Entonces Ajá. le introducen una señal y vas a ver el efecto el efecto que tiene, cómo se ve la señal antes y después de pasar del filtro. Eso Sí. sería un plus, un agregado adicional que le puedes poner. No es obligatorio, pero si lo hacen mejor. Ok. Listo. Bueno, entonces tenemos que seguir jugando para Sí, mejorarle el diagrama. pero en la medida que vas jugando, vas tomando registro de todo lo que vas haciendo. Porque por lo menos unos 5 registros para que compares y después llegues a una conclusión. Ya. ¿Ok? Listo. Listo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra duda tienen? Yo, Inge, Diego Segura le saluda. Dígame. Inge, una consulta. De lo que yo estaba revisando y lo que yo veía, o sea, que el método de ventana, el más utilizado pasa, para el filtro, pasabanda, o sea, uno de los mejores es el Kaiser, Inge. O sea, y bueno, y según lo que hacíamos algunas pruebas, sí nos resultaba eso. Todo eso Sí, va al informe, ¿no es cierto? Todos esos aspectos y eso van al informe. todo eso va al informe, pero eso no es concluyente, verás. Que tú lo hayas leído por ahí no significa que sea concluyente. Tú viste ahora en estas demostraciones que estábamos haciendo que eso depende de varias cosas. Primero, del tipo de filtro que quieras diseñar, del rango de frecuencia con el que estés trabajando, porque puede ser que algún método te dé muy buenos resultados con un rango de frecuencia, pero no con otro. Por ejemplo, si viste que él quiso cambiar X-Ripple para la frecuencia que estaba trabajando el señor Macas, y no le Sí, funcionaba bien con el X-Ripple, pero el estudiante anterior sí le funcionó bien con el X-Ripple, por el tipo de frecuencia con la que está trabajando. exacto, depende del tipo de frecuencia, Tiene que ver, ¿no es tiene cierto? que Por eso ver, varía. tiene que ver con el tipo de filtro. Entonces, sí, pero no es concluyente. Por ejemplo, yo he visto en muchos casos que a muchos estudiantes le dan los mejores resultados con el Hamming, por ejemplo, en el caso de los FIR. Y en el caso de los IR con el Chef tipo 2. Pero he visto también estudiantes que han logrado mejores resultados todavía con el elíptico o con el de Butterworth. Entonces tú tienes que ir probando, tú tienes que ir probando ahí de acuerdo a las características del filtro que vas a diseñar, si es pasa alto, pasa bajo, pasa banda, con qué rango de frecuencia estás trabajando, ir modificando el orden. Aquí lo que hay que tener claro es lo siguiente. Primero, el orden en un filtro FIR suele ser alto, bien, pero no puedes elevarte tanto como tú quieras. Lo ideal es que esté entre 50 y 80. Si logras excelentes resultados con 50, es mejor que lograrlo con 80.
porque lo que le estás quitando es complicación y complejidad del filtro. Y eliminándole un número de etapas significativo. Eso es lo que tienen que buscar ustedes. Ahí es donde está el éxito. El éxito está ahí, en ir logrando los mejores resultados sin exagerarse con el orden. Porque claro, cuando tú empiezas a elevar el orden, mira, Aro le puso un orden de 120 y logró excelente resultado, pero póngase a diseñar un filtro de 120 etapas para que vea lo que pasa. Complica. Ya. Entonces, Ya, Inge, hay que sí. ir jugando con eso, con los métodos. Lo mismo, y en el caso del IR, mientras más bajo sea el orden, es más sencillo, o sea, es mejor, ¿no es cierto, Inge? es más sencillo, pero no es que sea mejor. No, en el FIR, mientras más alto es el orden, mejor se pone el filtro. Ya. Pero se complica más. Ya. Entonces tienes que llegar a un compromiso entre calidad y complejidad, porque la complejidad implica costo, tiempo y complicaciones de diseño. Lo ideal es que esté entre 50 y 80, no te pases de ahí. Eso es lo ideal. Ya, Inge, gracias. Y en el caso del IR, los órdenes son bajos, entre 10 y 20 aproximadamente. Son bajos, por eso es que son más fáciles de diseñar. Son más simples de diseñar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el IR no tiene tanta linealidad de fase como tiene el FIR. Ustedes ven que dan casi una línea recta en el comportamiento de fase, el IR no. Pero en cambio, si hay aplicaciones en que la linealidad de fase me tiene sin cuidado, para decirlo así en términos simples. Entonces, si hay aplicaciones en que no se requiere linealidad de fase, ¿para qué me voy a complicar con un FIR que es más costoso y más complicado? Podría aplicar perfectamente un IR. Pero hay otras aplicaciones, por ejemplo, en multiplexación, en audio y en algunas aplicaciones de electromédicas que el FIR es más aconsejable por las mejores características que tiene. Entonces, esas son las cosas con las que hay que ir jugando. Y esos son el tipo de preguntas que yo voy haciendo. ¿Bien? Sobre todo ahí en la simulación, para qué sirve cada parámetro, qué se obtiene, dónde tiene que estar. Y otras preguntas, por ejemplo, ya en base a la teoría que ustedes revisaron, ¿no? ¿Qué es el orden? ¿Cómo se aplican estos filtros? ¿Dónde utilizo uno y cuándo utilizo el otro? ¿Qué método, qué características tiene un método y qué características tiene el otro? Esos son el tipo de cosas que hay que manejar para la defensa. Ya, Inge, gracias. Listo. ¿Qué más? Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, compañero Legane. Mi consulta es la siguiente. En el tipo de ventanas que tenemos que aplicar, ¿con cuántos nos manejamos? ¿Con cuántas ventanas hacemos la prueba? Ya estábamos conversando con los estudiantes que ustedes deben hacer por cada uno de los dos filtros, porque van a ser dos filtros nada más, uno FIR y uno IR. Y ustedes, por ejemplo, yo voy a hacer un FIR, ya, mi grupo va a hacer un FIR. Ok, ¿FIR de qué? Pasa alto, pasa bajo, pasa banda, rechaza banda, eso es decisión de ustedes. Ahora, para ese filtro que escojan, vamos a suponer que es un pasabanda, usted debe hacer mínimo unas 5 pruebas diferentes. ¿Por qué? Porque ya vimos aquí con los estudiantes que yo cambiando parámetros, cambiando métodos, cambiando frecuencia y cambiando una serie de cuestiones, yo voy mejorando los resultados significativamente. O sea, voy modificando los resultados hasta que yo logre lo que más me conviene. Pero si tú haces una sola simulación, no tienes ningún patrón de comparación con el resto de métodos. Entonces tú necesitas por lo menos probar unas 5 veces con métodos diferentes. Y por cada simulación tú tienes que sacar los registros como evidencia. Para tú mismo, incluso no para mí, para ti mismo decir, mira, estas son mis 5 pruebas, estos son mis 5 resultados, y después de haber hecho un análisis, un estudio de cada uno de ellos, yo concluyo que el método mejor es este, con este orden, con esta frecuencia, con este tipo de método, y con esto voy a diseñar mi filtro. Porque esto de aquí es una simulación, aquí no estamos todavía diseñando el filtro. Aquí lo que te está diciendo es cuáles son los resultados que tú vas a obtener cuando diseñes ese filtro. Entonces tú lo que después tienes que ir a la fórmula y meter esos datos
para calcular los coeficientes y todos los parámetros que requiere el filtro. Eso se hace en la fórmula. Esa parte no la vamos a hacer ahorita porque eso sí toma tiempo y eso lo tienen que hacer programas para resolver esas fórmulas que son sumatorias y ecuaciones en diferencia. Nosotros solamente vamos a llegar aquí hasta la parte de simulación para saber cómo va a quedar el filtro una vez que se implemente o se diseñe. Ya, ingeniero, y tengo claro. O sea, la parte de fórmulas, eso no va. No, Luego no va, tenemos pero la sí tiene que... simulación, Pero, no, o sea, pero sí hay, tú no vas a calcular nada, pero en tu pero informe sí tienes que detallar poner las con qué, fórmulas. claro, cuál es el sustento matemático de todo lo que estás haciendo ahorita aquí. Claro, o sea, en la parte de la presentación del informe, si va en fórmulas, qué fórmulas se utilizan, Exacto, cuáles son mira, los los coeficientes parámetros. del filtro se van a calcular con esto, la respuesta en frecuencia se va a calcular con esto. La, los polos y ceros se calculan con esto, y así. Pero eso es para la fundamentación teórica. Ya, solo la parte funcional teórica. El resto Exacto. es, y ponemos, entonces, si hacemos un filtro FIR, hacemos 4 o 5 pruebas, variando ventanas, variando frecuencia, variando algunos parámetros, todo eso capturamos y le presentamos en el informe. Y capturados no. Ya les expliqué con un compañero que al principio con él probamos ahí, ustedes lo vieron. Ahí donde dice file, ahí tiene tres Ajá. funciones, file, guardar y imprimir. Y puedes exportar el archivo a un PDF o algún formato con el cual después puedes trabajar perfectamente. Ah, ya, perfecto, le importamos de ahí y adjuntamos eso a nuestro informe. Y Ya lo listo, ¿no? colocas en tu informe, vas haciendo ahí unos gráficos comparativos. Simulación Ya. 1, simulación 2, simulación 3, y los vas analizando los tres gráficos, porque por cada simulación hay tres cosas que hay que revisar, ¿no? El Los diagrama polos. de la respuesta en frecuencia, el diagrama de la respuesta en fase y el diagrama de polos y ceros. Perfecto. Ya listo. Incluso hay uno que te da la respuesta en frecuencia y fase al mismo tiempo. Sí, ayudo, que es de las dos imágenes de una sola. Ajá. Entonces, eso es lo que... Pero después tienes que llegar tú a una conclusión. Las conclusiones Claro, salen en base a tu análisis de discusión. claro, ya después de analizar los ejercicios que hayamos realizado. Es como en una práctica, cuando tú vas a una práctica de laboratorio de electrónica o circuito, ¿qué te pide el profesor? El profesor te pide que haga unas 10 o 15 mediciones Ujú. y tú las colocas en una tabla y después en base a eso haces el análisis estadístico o un análisis comparativo, lo que sea, para saber cómo se fue comportando el circuito en diferentes condiciones. Ya, Es lo mismo, es listo, lo mismo, es lo mismo aquí. ya, listo, eso es lo que me faltaba. Le agradezco mucho por la explicación. Ya. ¿Algo más? Inge, una pregunta. En el caso en el diagrama de polos y ceros, hasta cuántos polos pueden ir afuera del círculo? No, el número Porque, de polos tiene que ver con la cantidad de coeficientes que tiene el filtro, pero el problema no es contabilizar cuántos hay, sino que la mayor parte de ellos caigan dentro del círculo. ya no importa que hayan 1, 2, que 3 afuera, entonces. O No, sea, de hecho no, difícilmente los consigas que los metas todo ahí. Lo que no pueden haber es mucho por fuera. Si tú ves que hay una gran cantidad por fuera, como un caso que vimos ahí hace un rato, que habían bastante por fuera, eso no está bien. claro, porque yo igual hice un filtro con 50 de orden y me salió, o sea, una mínima cantidad afuera. Claro. Toma en cuenta que aquí hay que llegar a un compromiso entre los tres diagramas. Ojo, si te quedaron tres afuera, pero tienes una buena respuesta de fase, con buena atenuación de la banda de rechazo, con buena banda de transición y con buena linealidad de fase, unos 3 o 4 polos que te queden fuera no es significativo, porque has conseguido también otros resultados importantes por otro lado. Ese es Ya. el problema, que si tú te concentras en el diagrama de polos y ceros, puede que se te alteren otros parámetros también que también se exigen. Entonces hay que llegar a un compromiso entre las tres cosas. Chévere, Inge, gracias. Listo. ¿Qué más? Inge, Dígame. una última pregunta. Para la atenuación de la frecuencia de corte, ¿no deberíamos tomar el criterio de los -3 decibeles para saber que el filtro está cortando donde debería?
Y para la atenuación, yo estaba leyendo que se debería verle que sea por lo menos menos 60 decibeles De atenuación. de atenuación para la banda de transición. O sea que De la la, banda de de la de transición transición, no, atenúa de la hasta por lo banda de menos... rechazo. Ah, la banda de rechazo. Es que a ver, en la banda de paso, usted tiene toda la amplitud del filtro. Los menos 60 dB o menos 40 dB es para los lóbulos que quedan en la banda de rechazo. Lo mínimo, o sea, el criterio mínimo exigido es menos 40 dB, pero si tú tienes menos 60, mejor todavía. Menos 80, mejor todavía. O sea, mientras más Los atenuados lóbulos, estén los lóbulos, mejor todavía es. el máximo de los lóbulos no debería superar los 40. Ya, si se pasa de Por lo los menos menos 40. 40, eso ya no sirve porque eso significa que no está atenuando correctamente a los lóbulos de la banda de rechazo. Ya. Pero si Listo, tienes Inge. menos Muchas 60, gracias. mejor todavía si tienes menos 60. Ya. Gracias, Inge. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí porque yo después tengo otra tutoría con titulación. Yo creo que están bastante bien encaminados. Ya tienen el MATLAB ahí, ven que no es ninguna cosa del otro mundo. Ya veo que lo saben manejar, tienen bien claro el asunto. De aquí lo que resta es que ustedes se preparen bien para la defensa. Cualquier pregunta de esa que yo les puedo hacer, que las contesten sin ningún problema. Y traten de participar. O sea, que los 4 o 5 integrantes del grupo participen en alguna cosa. Que no vaya a pasar que uno habla y los otros 3 están callados. Que a veces pasa. Entonces, que cada cual le den una pequeña participación ahí, porque tampoco van a tener mucho tiempo, serán unos 15 minutos por ahí. Entonces, organícense y que cada cual tenga una participación y además de eso se le va a hacer una pregunta a cada uno. No quiero PowerPoint ni nada de eso, por favor. Nada de PowerPoint, nada de eso. Directo al MATLAB. Y me explica, mira, nuestro grupo diseñó este filtro y lo vamos a hacer así. Hemos hecho esto, hemos hecho aquello y vamos a probar por este método y después de haber hecho tantas pruebas que me van a contar ahí, llegamos a tal o más cual resultado. Bien. Y después hacen un análisis de discusión, conclusiones y su recomendación. Ya, Inge, muchas gracias. Listo, Inge, muchas gracias. Bueno, gracias a Muchas ustedes gracias, también. Inge. Pasen bien, tengan una buena tarde y nos veríamos ya en clase. ¿Listo? Listo, Inge. Muchas gracias. Bueno, Listo, Inge, hasta mañana. hasta mañana.